buenas tardes, gracias por su presencia en esta nueva tertulia organizada por el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá y el Comité Colombiano de Arbitraje. Para continuar la línea que iniciamos en la pasada tertulia, vamos a examinar otros problemas prácticos del arbitraje, que es un ejercicio muy útil para todos en la medida en que a menudo solo se piensan en algunos temas conceptuales, en algunos temas importantísimos para la mayoría, pero que hay otros temas que en el día a día ofrecen grandes dificultades y son realmente muy trascendentes. Para ese efecto tenemos tres grandes secretarios árbitros, que son la doctora Barraquer, el doctor Pavón y el doctor Aguilar. Entonces los dejamos en compañía de ellos. Doctor Roberto Aguilar, para que pueda usted presentar. Hemos previsto con mis compañeros de panel hacer la presentación de unos temas de interés que tienen la ventaja, creo yo, que en la mayoría de ellos hay por lo menos dos posiciones en la jurisdicción o dos posiciones en miembros de tribunales, dos posiciones en apoderados de parte y a lo mejor dos posiciones en el Ministerio Público, dos posiciones en los compañeros de panel. Es decir, no creemos que ninguno de los temas que se van a plantear tengan una sola visión ni sean susceptibles de sentar cátedra. Y vamos a comenzar por uno en el que vamos a compartir ideas entre los tres, que ha venido siendo de las que reviste mayor preocupación en la actualidad. Este tema y otros obviamente van a ser planteados en el marco de la ley actual. Esperamos todos o muchos que la eventual reforma pues corrija esas falencias. Lo que pasa es que si las corrigen no sé de qué vamos a seguir hablando. El primer tema que queremos conversar es el que responde a una pregunta: ¿por qué se demoran o por qué se están demorando los procesos arbitrales? Y vamos a hacer cada uno un planteamiento de una circunstancia, tratando de buscarle una solución en el marco de la ley actual, si es que ello es posible. Va a comenzar Eugenia a plantear uno que de alguna manera es como el paraguas de los que vamos a tratar después, y es lo que ella ha llamado la voluntad política, falta de voluntad política. La metodología que vamos a usar. Gracias. Bueno, hemos convenido para que hacer este conversatorio menos aburrido, que vamos a plantear cada tema con intervención de los tres y después le damos la palabra al público por un espacio breve, y así lo hacemos con cada uno de los temas que tenemos previsto. Entonces, en este primero, ¿por qué se mueren los procesos arbitrales? Vamos a hacer tres planteamientos, vamos a intervenir eventualmente los tres y ahí sí le damos la palabra al público. Cuando conversábamos el tema de cuáles son las posibles causas por las cuales se están demorando los tribunales de arbitramiento, pues yo le dije a mis copanelistas, en mi opinión, realmente la principal de las causas es la falta de voluntad política. ¿Y qué significó con esto? Cuando las personas asumen el rol de árbitros, asumen una responsabilidad a la que de pronto no le dedican el tiempo que sería necesario que le dedicaran. No siempre es fácil hacer que el proceso sea todo lo rápido que podría ser por la forma como está diseñado, porque muchas veces los árbitros simplemente no tienen el tiempo. Y claramente no es fácil ajustar la agenda de todo el mundo, esa es una realidad, pero no puede seguir pasando que los tribunales de arbitramiento se demoren 2 semanas para calificar, por ejemplo, una reforma de la demanda, o que se demoren entre una audiencia y otra, pasen meses. Claro, todos tenemos compromisos, todos somos profesionalmente activos, pero si asumimos esa responsabilidad, pues tenemos que tener claro que tenemos que tener el tiempo y la disposición para hacerlo dentro de la celeridad que el proceso exige y que obviamente las partes están esperando como una de las circunstancias propias del arbitraje.
Un ejemplo clarísimo de esa circunstancia la vemos con el tema de los testigos. ¿Cómo es posible que tenga el Tribunal de Arbitramiento que ajustarse a la agenda del testigo y no viceversa? Y entonces el tribunal cita al testigo y un día antes, cuando no es el mismo día, el testigo manifiesta que lo lamento, pero no puedo asistir, sin expresar una real justa causa para no asistir. Obviamente no podemos generalizar, no todos los testigos que no asisten no es porque no tengan una justa causa. Y entonces el tribunal reprograma al testigo 2 y 3 veces, cuando la ley le da al tribunal una serie de herramientas para evitar que eso pase. Pero el tribunal no las usa, porque no lo multemos, no hagamos conducción o no prescindamos de la prueba. Cuando claramente la ley dice, es responsabilidad de quien pide el testimonio que el testigo comparezca a la audiencia, y si no comparece, el juez puede perfectamente decir, prescindo de la prueba. Si los tribunales de arbitramiento hicieran uso de esos mecanismos que les da la ley, los apoderados sabrían el riesgo que corren al permitirle a los testigos decir, no asisto a la audiencia sin tener una real y justa causa para no asistir. ¿Cuántas veces no hemos visto testigos que han sido citados y programan viajes con posterioridad a la citación que les fue hecha por el tribunal? Y esa es la falta de voluntad política a la que me refiero. Los tribunales de arbitramiento, por un lado, como les digo, pues no ajustan sus tiempos al proceso, sino que pretenden que el proceso se ajuste a sus tiempos, lo que en mi personal opinión no debería pasar porque afecta la celeridad. Y segundo, no hacen muchas veces uso de las herramientas de que disponen. Siempre los tiempos son los de los demás y no los del proceso. Y eso va claramente a afectar la duración del mismo, y esa es, en mi opinión, la principal causa de que los tribunales de arbitramiento se estén demorando como se están demorando. Antonio va a mencionar otro elemento de suspensión, que es el mal de demora, y es el mal manejo de la posibilidad que da la ley, tanto arbitral como de procedimiento civil, en el manejo de las suspensiones. El tema de las suspensiones es un tema que a mí me ha chocado mucho el corazón, por una razón, y es porque yo soy un convencido de que la suspensión es un derecho que tienen las partes. Eso es una cosa que desde la expedición de la ley 1563, no me vaya a regañar doctor Cárdenas, yo nunca estuve de acuerdo con los 120 días de suspensión que se impusieron al arbitraje, porque eso es limitarle un derecho procesal que tienen las partes, y que en la ley, en los procesos normales no existe. Y la única justificación que uno encontraría es porque los árbitros no quieren estar mucho tiempo en un arbitraje. Sí, de acuerdo, pero es parte de nuestro riesgo cuando somos árbitros. Y si los apoderados o las partes deciden suspender el proceso, pues lo deciden y es su derecho. Yo no pienso que el legislador deba limitar ese derecho, pero tampoco ese derecho se puede convertir en un derecho abusivo, como todos los derechos. Entonces yo distingo entre suspensiones útiles y suspensiones inútiles. Usualmente las suspensiones útiles son las que se dan durante el proceso arbitral después de la primera audiencia de trámite. En muchos casos los dictámenes periciales son complejos, en muchos casos el tiempo para preparar los alegatos tiene que ser extenso, en muchos casos el tiempo para proferir el laudo, cuando son laudos de gran complejidad, justifica una suspensión importante. Pero, y en eso creo que la crítica va un poco más a los apoderados, es las suspensiones en la etapa inicial del arbitraje, léase hasta antes de la audiencia de conciliación. Muchas veces son suspensiones o porque las partes dicen que quieren arreglar, pero extienden el demandado que está tomando del pelo y dilatando solamente para ilusionar al demandante con que va a arreglar y no arregla, y se extiende y finalmente termina un proceso arbitral antes de llegar a la audiencia de conciliación, pasando fácilmente un año y medio, y todos lo sabemos. Y luego la crítica que se hace afuera, la gente que no maneja y conoce bien el arbitraje dice, es que el arbitraje se volvió más lento que los juzgados.
Claro, se vuelve más lento que los juzgados, porque si yo presento la demanda y los apoderados suspenden cada vez 2 meses para conciliar o supuestamente conciliar sin que realmente exista la voluntad de ello, pues evidentemente el proceso sí se puede demorar más que en un juzgado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, soy un furibundo defensor del derecho de suspensión. Me parece que la limitación de los 120 días es una legislación de árbitros para árbitros, pero no para usuarios, pero está, y entonces pues tenemos que respetarla. Pero lo que sí no estoy de acuerdo es con el abuso de las suspensiones. Entonces, yo pensaría que ese derecho existe en la medida en que deba ser bien utilizado y en la medida en que realmente la suspensión tenga una utilidad para el proceso. Si no, pues ahí encontramos una causa adicional de demora de los trámites arbitrales que me parece que deberíamos, especialmente los apoderados, aprender a manejar bien, pero lo que sí dejo claro es que no estoy de acuerdo con que eso se limite legalmente. En mi opinión, no se debería limitar ni en la etapa previa a la conciliación ni después de la primera audiencia de trámite. Para mí no debería existir ese límite. Yo quisiera a la manifestación que hace Antonio, con la cual estoy completamente de acuerdo, añadir un tema, y es que Antonio decía, los apoderados tienen que aprender a manejar ese derecho de una forma más respetuosa de la administración de justicia, pero yo creo que los árbitros también, porque pues no nos digamos mentiras, ¿cuántas veces no hemos oído en los tribunales de arbitramiento pidámosle a las partes que suspendan? Entonces es un derecho de las partes, no del tribunal, y entonces esta postura que nos acaba de presentar Antonio pues me refuerza aún más en mi idea de que hay una falta de voluntad política. Yo diría que todos los participantes en el proceso arbitral se supone que son interesados en que haya proceso y que haya fallo. De manera que el tema de cuándo acudir a suspensiones y cuándo acudir a suspensiones útiles no debe ser, digamos, tomado a la ligera ni de manera unilateral. Cuando los tribunales sugieren es porque lo ven útil para el proceso. En principio, todos los intervinientes están interesados en que la suspensión sea para que los árbitros puedan fallar a tiempo, y a lo mejor no lo pueden hacer a tiempo porque hay unos tiempos muertos dedicados a una prueba que todavía no llega, habiéndose evacuado todas las demás. Quiero comenzar por poner de presente que, a mi modo de ver, los artículos 227 y 228 del Código General del Proceso, que se refieren a ese tema, no regulan el derecho del demandante y el demandado respectivamente. Es decir, no estoy de acuerdo, como lo ven algunos, en que el marco para que el demandante aporte un dictamen pericial es el artículo 227 y el marco para que el demandado se oponga es el artículo 228. El primero, el artículo 127, señala que quien pretenda hacerse valer de un dictamen y no lo pueda aportar, dice, en la oportunidad de vida. La parte que pretenda hacerse valer de un dictamen pericial deberá aportarlo en la oportunidad para pedir pruebas. Y agrega que cuando el término fuere suficiente para aportarlo, podrá pedir un plazo. Fíjense que la norma no dice el demandante, pero muchos árbitros y muchos litigantes leen que es el demandante, porque el siguiente se refiere al demandado. El 228 dice que la parte contra quien se deduzca un dictamen puede hacer una de dos actuaciones: pedir la citación del perito para interrogarlo o presentar otro dictamen. Pero ese dictamen no tiene que presentarlo necesariamente dentro del plazo que dice la norma, que es el traslado correspondiente, traslado de la demanda, traslado de las excepciones, o si no, o si han vencido esos dentro de los 3 días siguientes, sino que esa parte contra quien se deduzca un dictamen también puede levantar la mano y hacer uso del artículo 227 para pedir un plazo. Pero el punto no está ahí, eso es un preámbulo. El punto está en que muchos tribunales, a mi modo de ver de forma equivocada, consideran que esos plazos para aportar los dictámenes solo se pueden dar hasta la primera audiencia de trámite, que es la oportunidad en la que el tribunal decreta pruebas. Yo personalmente no veo que los artículos 227 y 228 tengan esa condición. Ninguna de esas normas dicen que cuando una parte anuncia un dictamen y pida plazo, el plazo se lo dará el juez
cuando decrete pruebas. Y por ejemplo, el artículo 228 señala cuando dice que cuando se refiere a la contradicción del dictamen, dice: la parte contra la que se deduce un dictamen pericial podrá solicitar la comparecencia del perito a audiencia o aportar otro dictamen o realizar ambas actuaciones. Estas deben realizarse dentro del término del traslado del escrito con el cual haya sido aportado o en su defecto dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la providencia que lo ponga en conocimiento. Fíjense que la norma utiliza la expresión 3 días siguientes a la providencia que lo ponga en conocimiento. No dice dentro de los 3 días siguientes a la providencia que lo decrete. Si la norma dijera que es a partir de la providencia que lo decrete, sí nos tendríamos que ir a la primera audiencia de trámite. Yo pienso que el plazo para estos dictámenes debe darse lo más pronto posible. Si el tribunal encuentra que un demandante anuncia en su capítulo de pruebas un dictamen y pide plazo, admita la demanda y dé el plazo inmediatamente. Y si el demandado en la contestación anuncia un dictamen, corra a través de las excepciones y de una vez déle ese plazo. Para la primera audiencia de trámite pueden faltar todavía meses por todas las vicisitudes probatorias, pero se va ganando ese tiempo. Hay una norma que podría parecer que está en contradicción con lo que estoy exponiendo y creo yo es la fuente de la dificultad, la fuente por la cual algunos árbitros difieren a la primera audiencia de trámite esa decisión, la de conceder un simple plazo. Y es el artículo 372, que es un artículo propio del proceso verbal, el proceso verbal de mayor cuantía del Código General del Proceso. Y esta norma dice que en el curso de la primera de la audiencia inicial, el juez decreta pruebas y dice: si decreta dictamen pericial, señalará el término para que se aporte, teniendo en cuenta que deberá presentarse con no menos de 10 días de antelación a la audiencia de instrucción. La norma es dramática, como todas las normas del Código General del Proceso, que a mi modo de ver parten de la prevención de que todos los dictámenes versan sobre avalúos de bienes muebles e inmuebles. Pero ya se están viendo peticiones de partes para que se le den 50 o 100 o 120 días hábiles para poder preparar un dictamen en una materia harto compleja. Pero si pensáramos que dentro del proceso verbal es lógica la norma, a mí me parece que nosotros no podemos trasladar automáticamente esa previsión del proceso verbal, que es un proceso especial, al proceso arbitral, que es un proceso distinto, es un proceso especial. No podemos trasladar la norma del proceso verbal al proceso de expropiación, no podemos trasladar la norma del proceso verbal a los procesos de liquidación, al proceso ejecutivo. Todos esos son normas especiales y esta aplica para el proceso verbal. Nosotros tenemos que, a mi modo de ver, buscar en la parte general, y en la parte general no hay ningún condicionamiento. Y gana mucho el proceso si en lugar de dar un término de 120 días o de 100 días o de 50 días para aportar un dictamen en la primera audiencia de trámite, se hace esa disposición desde el comienzo. Y si una parte aporta ese dictamen dentro del término que da el tribunal y la parte contraria también pide un término, fíjense que la norma dice que ese término corre desde que se pone en conocimiento. Hasta ahora no se han decretado pruebas, la ley en la parte general no habla de que los plazos se dan en el decreto de pruebas, de manera que si nosotros echamos mano de esta herramienta, que a mí me parece que es bien importante, el proceso arbitral gana no en días, en meses. Yo no sé si ustedes, creo que Antonio tiene una opinión diferente. Yo creo que el problema es que los árbitros hemos sentido el miedo de que la competencia solo se adquiere en la primera audiencia de trámite y entonces lo de antes es como no hago mucho porque de pronto estoy sin competencia. Me parece que es un tema mental, un fantasma que existe en el arbitraje, que realmente una confusión de normas. Y eso se ve, por ejemplo, otro tema que no lo vamos a tocar a fondo, en las medidas cautelares. Ese cuento de que yo espero a tener competencia para decretar una medida cautelar, pues me parece que es más un miedo de decretar una medida cautelar que realmente tener competencia. Porque si tengo competencia para admitir una demanda o para rechazarla por caducidad, ¿por qué no va a tener competencia para proferir una medida cautelar o para resolver una medida cautelar? Entonces, me parece a mí que en la ley colombiana, en el proceso arbitral colombiano, en la estructura del proceso arbitral colombiano,
Los árbitros tenemos jurisdicción desde el momento en que nos sentamos en la audiencia de instalación y admitimos la demanda. Y si tenemos jurisdicción, pues esa jurisdicción nos permite resolver recursos, nos permite rechazar la demanda, nos permite resolver cautelares, nos permite dar plazos para los dictámenes periciales. Yo estoy de acuerdo con Roberto que eso no, conceder un plazo no es decretar una prueba, conceder un plazo es conceder un plazo. Entonces me parece que las elaboraciones mentales para decir no, es que yo no tengo competencia para conceder un plazo, es más un temor que realmente que tenga un fundamento jurídico en mi concepto. No sé, Eugenia, ¿tú qué opinas? En efecto, muchas de las cosas que los tribunales de arbitramiento podrían hacer a partir del momento en que se instalan y hasta antes de la primera audiencia de trámite, muchas de ellas no se hacen por el argumento que presenta Antonio, pero me uno completamente a lo que dice Antonio en el sentido de si un tribunal tiene la potestad de rechazar una demanda porque encuentra que ha caducado la acción, si esa no es una decisión profundamente trascendental para un conflicto, pues yo entonces no sé que lo sea. Entonces comparto plenamente la postura que ustedes están presentando. Yo lo llamo de otra manera, yo digo que hay que distinguir entre la competencia que se asume en la primera audiencia de trámite, que es una competencia para instruir y fallar el proceso, o sea, para practicar pruebas y dar el fallo. Pero hasta ahí el tribunal ha obrado con competencia. Lo que pasa es que esa competencia deviene, como en el caso de los jueces, de la ley, no hay que declararla. Y lo otro es que quiero precisar una cosa. En el planteamiento que yo hago no hay una norma absoluta. Si estamos antes de la primera audiencia de trámite y llega el dictamen, el tribunal lo puede poner en conocimiento sin decretar la prueba. Ahí, digamos, sería lógico que no se decretara porque no estamos en el momento apropiado que es la primera audiencia de trámite. Se pone en conocimiento y si la otra parte considera que puede aportar un dictamen y pide plazo, se le da y todavía no ha habido pronunciamiento sobre el medio probatorio. Pero nada, esto no se contradice con el hecho de que de pronto llegue el dictamen pericial anunciado con la demanda cuando el tribunal ya haya decretado pruebas después de la primera audiencia de trámite. En ese caso, es perfectamente posible que el tribunal no se limite a poner en conocimiento, sino que califique el medio probatorio. Y si encuentra que el dictamen pericial no reúne los requisitos de ley, puede negar ese dictamen y entonces no lo pondría en conocimiento. No desgastaría la otra parte en tener que buscar otro dictamen para contradecir. Bueno, entonces vamos a darle el uso de la palabra al público para que nos ayude en estas discusiones. No sé si haya, no necesariamente tiene que ser una pregunta, puede ser una observación, una complementación, un aporte. Viendo un poco más allá los riesgos que habría que los abogados de parte cojan esa postura como un caballito de batalla para pedir una eventual anulación por temas probatorios, teniendo en cuenta que muchos de los jueces les gusta conceder las anulaciones, entonces no hacer uso del artículo del Código General del Proceso Especial para un proceso verbal, van a empezar a proceder, podrían llegar a empezar a proceder las anulaciones. Entonces, pues no sé qué opinión merecen respecto a esa observación. La pregunta parte de la que los jueces de la anulación pueden entender que la norma del proceso verbal, que dice lo que yo mencioné al comienzo, es de obligatoria aplicación. Yo lo que pasa es que pienso que no es de obligatoria aplicación porque el proceso verbal no es un proceso residual para el arbitraje. Lo que es residual para el arbitraje es todo el código. Es decir, al Código General del Proceso, como se ha dicho aquí en varias ocasiones, al Código General del Proceso llegamos cuando en el estatuto arbitral no haya una norma que regule específicamente la materia. Si no la hay, vamos al código. Pero estas normas sobre la forma en que se procede frente a la petición de un dictamen de parte están en la parte general y la parte general no establece ningún condicionamiento. Por eso yo estoy echando mano de las previsiones de la parte general del régimen probatorio, artículos 227 y 228. Y no tengo que ir al 372 que regula un proceso específico. Dije al comienzo, aquí yo creo que va a haber opiniones varias y esa puede ser una, pero creo que hay que correr el riesgo. Dentro de lo que hablábamos, yo no sé si lo vayamos a mencionar más adelante o no, una de las mayores frases que se oye es:
decretemos prueba porque es que de pronto si no se decreta la prueba de pronto se cae el laudo. Corramos el riesgo. Ok, Eugenia lo va a tratar más adelante. Yo creo que el hecho que se decrete es que igualmente se va a decretar o en la audiencia de pruebas, de decreto de pruebas, o después, como lo explicó Roberto. Entonces, el momento en que yo le di un plazo a una parte, no veo que sea una causal de anulación, no se configuraría en mi concepto en la causal de anulación del tema probatorio, que entiendo que es la que usted está planteando, ¿no? Sí, me parece a veces que cuando nos referimos demasiado al Código General del Proceso, perdemos a veces la parte sustancial, que es a lo que finalmente tenemos que llegar, que es una solución concreta. Entonces, por ejemplo, para mí un tema que me parece muy importante, la forma en que estamos pensando en nuestra regulación arbitral en Colombia, es volverla mucho más flexible. Es decir, por ejemplo, si comparamos el capítulo de arbitraje internacional con arbitraje nacional, yo a veces me pregunto si estas referencias tan fuertes al Código General del Proceso han llevado al que el proceso arbitral en Colombia sea ahora más demorado de como era antes de que se aplicara esta norma. Gracias. Yo quería preguntarles a ustedes si cómo ven pues, la eliminación de la reforma de la demanda. Yo personalmente lo veo con buen recibo, creo que simplificaría las demandas, creo que las partes serían más sinceras desde el comienzo del proceso y no con un desgaste de presento demanda, presento contestación, luego reforma para ver cómo me contesta y a ver, creo que en un trámite arbitral que está llamado a ser expedito, yo creo que eso sería una buena reforma y pues no sé, preguntarles a ustedes qué piensan frente a esa posibilidad porque entiendo que en el proyecto de ley así está contemplado. Antonio y Eugenia, si mal no recuerdo, decían que no consideran prudente que se elimine la figura de la reforma y yo acompaño eso. Lo malo no está en la posibilidad de reformar la demanda, lo malo es el manejo que se le está dando a la reforma de la demanda. Enhorabuena, se eliminó la sustitución de la demanda. El Código de Procedimiento Civil decía que el demandante, que antes de que se notifique el auto del emisorio de la demanda, el demandante podrá reformar la demanda las veces que quiera. Y entonces un tribunal podía admitir 50 veces una sustitución de demanda. Enhorabuena, se eliminó. Ahora solo lo puede hacer una vez bajo la figura de la reforma de la demanda. ¿Por qué se demoran los procesos arbitrales? Porque desafortunadamente el estatuto arbitral reguló la oportunidad para reformar la demanda de una manera distinta del Código General del Proceso y del Código de Procedimiento Civil. Y de una manera, me parece, ingenua. Mientras el Código de Procedimiento Civil decía que se podía reformar la demanda hasta antes de que se notifique el auto que cita audiencia, el Código General del Proceso le quitó un poquito de precisión y dijo que se podrá reformar hasta antes de que se señale fecha para la audiencia inicial. Es más peligroso, pero fíjense que en esas dos regulaciones, más en la segunda, ningún litigante, el litigante más confiado, apenas ve que el proceso entra al despacho, corre a presentar la demanda, la reforma de la demanda. No se va a esperar un día porque de pronto le sale el auto. En el Código de Procedimiento Civil se esperaba de pronto a que saliera el auto porque se ve que se notificaba por estado 2 días después. Ahora en el Código del Proceso es un día, pero lo cierto es que ahorita no es con la notificación, sino que el plazo le fenece con el señalamiento de la fecha. La ley arbitral me parece que ingenuamente señaló una cosa ahí como rara, hasta antes de que se inicie la audiencia de conciliación. Entonces, ¿por qué se mueren los procesos arbitrales? Un proceso arbitral en que se citan las partes para audiencia de conciliación, se va el abogado litigante con la reforma y la presenta a la víspera, avisa por teléfono que la va a presentar, que les jura que la va a presentar, que en 1 hora la presenta o en 2 horas, pero a lo mejor se espera hasta el mismísimo momento de la audiencia de conciliación. Lo usual es que, en muchos casos, el tribunal lo que hace es que dicta rápidamente un auto, prescindiendo de la audiencia de conciliación, porque evidentemente el contenido de la audiencia depende de la reforma de la demanda. Un caso peor, hay demanda y demanda de reconvención. Se cita con anticipación a las partes a audiencia y las dos traen reforma de la demanda. Pero el más juicioso la presenta la víspera y el tribunal aplaza la audiencia que ha señalado con bastante anticipación. Y su contraparte, conocedor de que ya se presentó una reforma de la demanda, se guarda la suya, no la presenta.
espera que el tribunal se pronuncie, ejerce todos los derechos y cuando el tribunal cita nuevamente a conciliación, ahí se la presenta. Ahí hay bastante espacio entre uno y otro. Pero hay un caso más dramático. El que reforma primero es el demandado, el convocado. Reforma primero, es más juicioso que el otro. Igual reforma y hace aplazar la audiencia de conciliación. Enterado el demandante guarda silencio, espera que se produzca el fenómeno procesal de la admisión, traslado, etc. Se cita conciliación y ahí se presenta su reforma. En ese caso, y yo no sé, creo que Antonio me dijo que no estaba muy de acuerdo, el artículo 93 del Código Penal del Proceso dice que cuando el demandante reforma la demanda, el demandado tiene la posibilidad de ejercer las mismas facultades que ejerció al comienzo. Es decir, pudiera hablarse que está presentando una segunda reforma de la demanda, lo que pasa es que es derivado de un derecho diferente. Todo esto para señalar que si los tribunales utilizaran esa audiencia que estaba convocada, por lo menos para admitir la reforma en ese momento y notificarla en Estado, se ganaría bastante tiempo, porque suele pasar que se presente la audiencia, pero la admisión de la reforma se da tiempo después. Yo tengo una tesis que no he podido vender bien. Yo creo que el tribunal podría, en esa audiencia de conciliación que había citado, iniciar la audiencia de conciliación, que es la exigencia de ley. Se puede reformar la demanda hasta antes de que se inicie la audiencia de conciliación. Entonces creo que el tribunal puede iniciar la audiencia, porque es que el artículo 21, si mal no estoy, del estatuto, establece como único requisito para que pueda tener la audiencia de conciliación que haya vencido el traslado de la demanda, el traslado de las excepciones contra la demanda si se propusieron, o que haya vencido el término para contestar la demanda y no se haya efectuado. Si se ha cumplido eso, el tribunal puede citar la audiencia de conciliación y no hay más requisitos. La ley no dice en ninguna parte que si se presenta reforma de la demanda no puede realizarse la audiencia de conciliación. Entonces yo tengo una tesis que no he podido vender muy bien y Antonio no la compra. Yo creo que el tribunal puede iniciar la audiencia de conciliación que había previsto y con eso queda precluido el término para reformar la demanda. Y esa tesis, si se quiere vender un poquito más y darle un periodo de maduración, podría en el auto que cita audiencia de conciliación advertir que la audiencia se iniciará de todas maneras así se llegase a presentar reforma o reformas de la demanda. Con esa figura nos estamos ahorrando una cantidad de tiempo y me parece que no estamos llevándonos de calle la ley, pero sé que Antonio tiene una versión distinta. Le voy a dar la respuesta sobre las bondades o no de quitar la reforma de la demanda. Y creo que tiene que ver un poco con lo que hablé de las suspensiones. Por el hecho de que alguien abuse de un derecho, ese derecho no se puede quitar o limitar. Y ese me parece el gran problema que estamos teniendo en la legislación ahora, por lo menos en arbitraje. Y es que como los señores aprovechan la reforma de la demanda para dilatar o para mandar ya de verdad la que es la demanda de verdad, entonces acabemos la reforma de la demanda. A mí no me parece, porque es que la reforma de la demanda sí es un derecho que tiene un litigante y que es muy útil en muchas ocasiones. Muchas veces uno quiere cambiar pretensiones porque realmente necesita cambiarlas. Muchas veces uno quiere pedir nuevas pruebas porque realmente las necesita, no es porque quiera sorprender a su contraparte con una nueva demanda en la que solo deja como pretensión la de las costas y entonces dice ahí está la reforma de la demanda porque se mantiene una pretensión. No, de eso no se trata porque eso sí pasa en la vida real. Yo estoy de acuerdo con que eso pasa en la vida real, pero porque eso pasa en la vida real no podemos castigar a los que de verdad necesitan un derecho, ejercer ese derecho, quitándoles la posibilidad de la reforma de la demanda, porque entonces vamos a legislar contra los malos. Y aquí no deberíamos legislar contra los malos, sino debemos legislar en favor del arbitraje. Y la reforma de la demanda me parece un ejercicio súper importante para un litigante serio que de pronto descubra que aparecieron unas pruebas que no tenía, que de pronto descubra que tiene que ajustar sus pretensiones, que de pronto descubra que aparecieron hechos nuevos que no había visto y en ese caso se queda sin la facultad que tiene el código, además porque es una facultad que está en el Código General del Proceso también de reformar la demanda. Entonces, para mí, el error en que estamos incurriendo en la legislación de arbitraje hoy en día es que queremos corregir los problemas de los litigantes abusivos
a costa de los derechos de los litigantes que están haciendo las cosas bien. Y yo por eso soy un furibundo defensor de la reforma de la demanda. Si se quiere cambiar el plazo, que se cambie, me parece que puede ser una solución, pero acabar el derecho me parece, entonces acabemos el derecho para los que alegan muy largo, porque uno se aburre de un alegato de 6 horas, no, entonces no los dejemos alegar. Me parece que ese no puede ser el criterio. Me parece, tal y como lo dice Antonio, que es un derecho. Las partes, en su gran mayoría, cuando reforman la demanda, no lo hacen de mala voluntad. Y me parece además a mí que iría también un poco en detrimento de la figura arbitral, porque ese tipo de decisiones podrían, a la hora de compararse con la jurisdicción del Estado, como en restrictivas del ejercicio de los derechos. Y podríamos llegar al escenario de la gente decir, hombre, la justicia arbitral se me está volviendo una camisa de fuerza en donde hay muchas cosas que yo, pudiendo hacer en otros escenarios, no estoy pudiendo hacer acá. Y entonces, apoyando un poco la postura de la doctora que intervino hace un rato, nos volveríamos todavía más rigoristas. Entonces, yo sí creo que lo que implique limitar derechos no debe considerarse. Hay que legislar, pero no porque haya malas prácticas, entonces todos los problemas de los procesos en este país se corrigen con una ley. Entonces yo creo que esa no es tampoco la vía. Me ha llamado la atención que recientemente se está presentando una coyuntura en donde hay dos opiniones. Tribunales arbitrales que vinculan a un patrimonio autónomo cuyo vocero es una fiduciaria privada, con un contratista. El centro de arbitraje en unos casos ha citado a la agencia y citado al Ministerio Público. Es decir, tácitamente el centro de arbitraje lo ha considerado arbitraje público. Y en otros ha actuado diferente, tácitamente lo ha considerado arbitraje privado. Todos sabemos que el centro de arbitraje no tiene facultades jurisdiccionales y esa citación o falta de citación, digamos, no vincula la suerte del proceso. Tribunales en que les llega esa actuación y lo siguen considerando público o lo pasan a considerar privado o viceversa. Apoderados en que, habiendo sido considerado privado, piden la citación de la agencia del Ministerio Público porque, como existen dineros públicos, omite advertir que se trata de una fiducia, de un patrimonio autónomo en virtud de una fiducia mercantil constituida por una entidad pública. Qué pena la omisión. Es decir, el fideicomitente es una entidad pública que constituye un patrimonio autónomo, pero es una fiducia mercantil, no es una fiducia pública. Y el Ministerio Público en unos casos ha dicho yo considero que es arbitraje público y en otros dice a mí ¿por qué me citan si es un arbitraje privado? Reitero, las partes son un contratista particular y un contratante que es un patrimonio autónomo constituido a partir de una fiducia mercantil cuyo fideicomitente es una entidad pública. Hay algo que está pasando, porque hay dos vertientes claramente definidas y lo que me llama la atención es que es en todos los niveles: centro de arbitraje, árbitros, apoderados, Ministerio Público. Hay diferentes opiniones al interior de todos de esos 4 niveles. A mi modo de ver, en esa circunstancia, lo que hay que mirar es si está de por medio de una entidad pública o no. Si está de por medio de una entidad pública, si una de las partes es una entidad pública o un particular que ejerza funciones administrativas. Si la respuesta es sí, pues el arbitraje será público, y si la respuesta es no, pues será arbitraje privado. Y el tema tiene enormes repercusiones más en materia arbitral que las que tiene en la jurisdicción ordinaria. Los artículos 1, 2, 8, 12, 32, 42, 46, 49 y 58 del Estatuto establecen efectos de esa circunstancia, de que una de las partes sea una entidad pública o particular que ejerza funciones administrativas o no lo sea. Por ejemplo, por la intervención de la agencia, por la intervención del Ministerio Público, por la posibilidad de practicar medidas cautelares por intermedio de jueces administrativos y no solamente de jueces civiles,
por ejemplo, la competencia para conocer del recurso de anulación, la posibilidad de suspender el laudo y, por qué no decirlo, el hecho de que se dé o no se dé la figura de la caducidad, que es propia de las acciones contenciosas administrativas que serían aplicables si está de por medio de una entidad pública o no. No pretendo agotar el tema, pero sí quiero poner de presente que sobre el concepto de actividad pública encontramos el artículo 104 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. Después de señalar el marco de la competencia, el marco de esa jurisdicción, al señalar que esa jurisdicción está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones sujetas al derecho administrativo en los que estén involucradas entidades públicas o los particulares cuando ejercen función administrativa. En el parágrafo señala que para los solos efectos de este código se entiende por entidad pública todo órgano, organismo o entidad estatal con independencia de su denominación, las sociedades o empresas en las que el Estado tenga participación igual o superior al 50% de su capital y los entes con aporte o participación estatal igual o superior al 50%. Y el artículo 2 de la Ley 80 del 93 describe cuáles son las entidades estatales: la nación, las regiones, los departamentos, las provincias y el distrito capital, los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en que el Estado tenga participación superior al 50%, así como las entidades descentralizadas indirectas y demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria. La mayor dificultad que se ha presentado en la jurisdicción ha sido en torno de las sociedades de economía mixta y de las empresas de servicios públicos. Y en esa materia, al parecer, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado tienen posiciones distintas. La Corte Constitucional, en sentencia C-736 de 2007, a propósito del examen de constitucionalidad de unas normas de la Ley de Servicios Públicos, la Ley 142 del 94 y del artículo 38 de la Ley 489 del 98 sobre la integración de la rama ejecutiva del Poder Público, llegó a la conclusión que las empresas de servicios públicos no son sociedades de economía mixta, sino que son unas entidades con una tipología especial que hacen parte de la rama ejecutiva del Poder Público con prescindencia del porcentaje de participación estatal. Y advierte que esa conclusión se da así en el artículo 115 de la Constitución no estén mencionados y así en la Ley 489 no están mencionados. Es decir, las considera estatales con prescindencia del nivel de participación del Estado en el capital. El Consejo de Estado venía sosteniendo, inclusive antes, una tesis igual hasta el año 2006 y auto de 2007, y llegó a la conclusión que la jurisdicción contenciosa administrativa solo es competente para conocer de controversias vinculadas con contratos en que el Estado tenga participación mayoritaria superior al 50%, y si no es así, es competente la jurisdicción ordinaria. Pero en materia arbitral, esa definición tiene unas enormes consecuencias. Les mencionaba al comienzo, si está por medio de una entidad pública o particulares que ejercen funciones administrativas, no puede pactarse, el arbitraje no puede ser ad hoc, tiene que ser institucional, hay limitación para árbitros secretarios hasta 5 tribunales arbitrales, debe intervenir el Ministerio Público, el juez competente de la anulación es uno distinto, la posibilidad de suspender la ejecución del laudo puede darse, que no se daría si se considerara que es privado. Es decir, tiene unas enormes repercusiones que comienzan por definir pues, que es entidad pública, y fíjense ustedes pues, que a nivel de Corte y Consejo de Estado no hay una sola posición. Pero en el caso propuesto, que es el que digamos tiene alguna vigencia en este momento, creo que la entidad pública no aparece ni por asomo, tomando la tesis del Consejo de Estado, tomando la tesis de la Corte Constitucional. Y el único argumento que yo veo para quienes sostienen que sí debe considerarse arbitraje público es que hay dineros públicos. Pienso yo que la existencia de los dineros públicos no es un
índice para poder calificar el arbitraje como público y aplicar pues todas las consecuencias que estamos mencionando. En ese caso es evidente que hay un interés patrimonial del Estado y la agencia puede intervenir, pero no porque haya una entidad pública, sino porque hay un interés patrimonial del Estado. Y el Ministerio Público podría intervenir en cualquier momento, sea el arbitraje público o privado, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público o la defensa de los derechos fundamentales. Otro de los temas que hemos conversado y que queríamos traer a este foro es el que tiene que ver con las pruebas de oficio. Las pruebas de oficio han existido y están previstas en nuestra legislación desde hace mucho tiempo. En el paso de Código de Procedimiento Civil a Código General del Proceso hubo un cambio que puede parecer muy sutil, pero que en la vida real no lo es, y es el verbo rector de la frase. En el Código de Procedimiento Civil se hablaba de que el juez puede decretar pruebas de oficio, mientras que el Código General del Proceso refiere a que el juez debe decretar pruebas de oficio. Eso nos lleva a analizar un poco el tema de cuál es la razón de ser de que exista esta facultad. ¿Por qué? Porque existen dentro de los estudiosos del tema básicamente dos posiciones. La primera que dice que las pruebas de oficio son un deber del juez en la medida en que debe buscar la verdad, ¿sí?, a toda costa. Él es el director del proceso y en ese orden de ideas no puede simplemente actuar como un espectador. Y la posición contraria, que establece que el tema de las pruebas de oficio pone en peligro la imparcialidad del juez, porque muchas veces la necesidad de la prueba de oficio obedece a negligencia de las partes. Tradicionalmente la Corte Suprema de Justicia ha venido considerando la prueba de oficio como un deber ser, inclusive cuando ello implique suplir la responsabilidad o los deberes o las cargas procesales de las partes. La postura de la Corte Suprema de Justicia es que ante todo el juez debe llegar a la verdad, sin importar, vuelvo y repito, que esa circunstancia lo lleve a suplir la conducta que han debido desplegar las partes. El Consejo de Estado piensa lo contrario. El Consejo de Estado considera que bajo ningún escenario el juez debe entrar a suplir la negligencia de las partes, porque eso atenta contra la igualdad de las partes frente al proceso. No es que el Consejo de Estado, y no quiero que se me malentienda en esto, no es que el Consejo de Estado no esté de acuerdo con las pruebas de oficio, es que simplemente considera que las pruebas de oficio solo deben ser admisibles cuando realmente el juez considere que hay una falencia en un tema esencial. Y aquí ya pues podríamos sentarnos a discutir cuándo el tema es esencial o no es esencial al proceso. Si el demandante está solicitando que se declare un incumplimiento y consecuencialmente a ese incumplimiento está pidiendo una condena en perjuicios, pues lo esencial es el incumplimiento. Si ya no prueba el perjuicio, pues de pronto ya estamos en un escenario en donde la prueba que el juez decreta en ese sentido podría ser un poco paternalista. La Corte Constitucional es, digamos, un poco la posición intermedia. Reconoce claramente la obligación del juez de llegar a la verdad y esclarecer el conflicto, pero acepta la postura que tiene el Consejo de Estado en el sentido de decir siempre y cuando estemos en presencia de algo esencial. ¿Qué vemos en los tribunales de arbitramiento? ¿Y por qué este tema a colación en este panel? Dentro de las causales de anulación de los laudos arbitrales, la que refiere al tema de las pruebas establece que procederá la causal en dos escenarios: haberse negado
el decreto de una prueba pedida oportunamente o haberse dejado de practicar una prueba decretada sin fundamento legal. Este tema de la causal de anulación por las pruebas se ha vuelto un poco como un coco, y los tribunales de arbitramiento le tienen pavor a esta causal de anulación, y muchas veces entran en ese escenario de paternalismo, de suplir la conducta procesal de las partes y decretar de forma oficiosa las pruebas que las partes han sensatamente debido prever. Se han visto escenarios de partes que no contestan la demanda y a pesar de eso le presentan al tribunal una solicitud probatoria en el entendido de, como usted puede decretar de oficio, decrete la prueba, y el tribunal la decreta. Esa famosa frase que todos hemos oído de las pruebas de oficio por solicitud de parte, eso en los tribunales de arbitramiento, a pesar de que la Corte Suprema de Justicia, que es la mayor defensora de la prueba de oficio, ha criticado esa postura, en los tribunales de arbitramiento lo vemos permanentemente. ¿Cuántas veces no hemos visto tribunales de arbitramiento que corrigen la prueba de la parte porque le quedó mal pedida, en lugar de negarla? Claro, si la prueba es esencial, es entendible que el tribunal diga: yo tengo una misión que cumplir y a pesar de las falencias o las deficiencias o inclusive la negligencia de la parte, yo busco la prueba. Pero hay muchas pruebas que no son esenciales, que tienen que ver con circunstancias consecuenciales del proceso, que muchas veces el tribunal dice: no, yo no me atrevo a negar la prueba, porque si yo niego la prueba estoy abriendo la puerta para la causal de anulación, cosa que además en mi opinión no es cierta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley le prevé a los jueces y en ese orden de ideas a los tribunales de arbitramiento la posibilidad de negar las pruebas. Si la prueba es extemporánea, si la prueba está mal pedida, ni qué decir de si la prueba es inconducente, impertinente o inútil. Pero los tribunales de arbitramiento no hacen uso de esas herramientas y entonces entramos en el escenario del mayor paternalismo habido y por haber con las partes, al punto en que las pruebas nunca se niegan. Los únicos eventos en que los tribunales de arbitramiento niegan pruebas, bueno, los únicos no, perdón, no se puede generalizar, pero la mayoría de los eventos en que los tribunales niegan pruebas es porque encuentran que los hechos a los cuales estaban encaminadas esas pruebas ya están demostrados por otra vía, de pronto quedaron confesados a partir de lo dicho en la demanda y en la contestación, y entonces en ese orden de ideas la prueba se vuelve absolutamente inútil y en ese argumento se niega. Pero ¿cuántas veces no hemos visto dictámenes periciales mal presentados o solicitudes mal pedidas, ¿sí? O la solicitud de inspecciones judiciales cuando realmente lo que debería haber era un dictamen pericial, por ejemplo? ¿Cuántas veces no hemos visto una que a mí me causa muchísima gracia y es como medio de prueba el oficio? El oficio no es un medio de prueba, el oficio es un mecanismo de comunicación, ¿sí? La prueba puede ser, por ejemplo, una prueba por informe, ¿sí? O la prueba puede ser, por ejemplo, que se aporten algunos documentos al proceso que están en poder de la parte contraria, y los tribunales todo lo corrigen. ¿Cuántas veces no hemos visto autos de previo a decretar la prueba, sírvase la parte, precisarle al tribunal? Entonces le estoy componiendo el caminado a las partes. ¿Esto a qué lleva? A que se entre en un escenario de la crítica de una figura que es absolutamente fundamental para la administración de justicia, que es la prueba de oficio. El tribunal tiene que tener la posibilidad de decretar las pruebas que considere esenciales para resolver el conflicto y que le están haciendo falta. Pero muchas veces, ¿qué pasa con esas pruebas esenciales? Que no se conocen desde el principio. Muchas veces el tribunal
en la medida en que va evacuando la etapa probatoria y va conociendo cada vez más el intríngulis del conflicto, más allá de lo que dice la demanda, de lo que dice la contestación y de los documentos, se empieza a evidenciar que le está haciendo falta una información. Y ahí es donde es muy valiosa la prueba de oficio, pero no cuando desde el mismo auto de pruebas empiezo a componerle el caminado al que no pidió pruebas o al que las pidió mal. Entonces yo creo que tendríamos necesariamente que hacer como un ejercicio de reflexión y decir en qué postura nos vamos a parar. Porque si nos vamos a parar en la postura absolutamente rígida, decir es un deber ser y las tiene que decretar, pues entonces podríamos eliminar muchas de las normas que regulan la actividad probatoria, ¿sí? Y trasladarle esa responsabilidad al juez. Tampoco creo que sea el escenario de pararnos o de devolvernos pues a un sistema absolutamente dispositivo en donde el juez pierde, ¿no?, esa capacidad investigativa. Yo creo que tendríamos que llegar a un escenario medio como el que plantea, como la postura que maneja la Corte Constitucional, en donde, discúlpenme lo coloquial de la expresión, pero ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre. El parágrafo primero del artículo 37 es un parágrafo que tiene una idea buena, pero en mi concepto quedó con un problema de redacción. Y creo que eso se va a subsanar en la reforma, pero es un tema que si no llegara a pasar en la reforma es importante que lo dejemos planteado para que todos lo tengamos claro. ¿Qué dice ese parágrafo? El parágrafo dice lo siguiente: cuando se llame en garantía a una persona que ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato que contiene pacto arbitral, aquella quedará vinculada a los efectos del mismo. A partir de esta redacción de esta norma ha pasado o se ha presentado un problema pues no muy, pero sí frecuente en algunos arbitrajes, y es que algunas personas han entendido que la vinculación al pacto arbitral se da por el hecho del llamamiento en garantía. Voy a volver a leer la norma para que ustedes lo tengan claro. Cuando se llame en garantía a una persona que ha garantizado el cumplimiento de las obligaciones derivadas de un contrato que contiene pacto arbitral, aquella quedará vinculada a los efectos del mismo. Hemos visto en algunos casos de garantes que son vinculados a los procesos arbitrales por acción directa, porque eso también se puede. Pongo el ejemplo de un contrato de seguro de cumplimiento en el que se demanda directamente a la aseguradora como beneficiario de la póliza. A la aseguradora y al contratista, obviamente, porque si va a demandar a la aseguradora sin el contratista tendría que hacerlo en el juez. Entonces se demanda al contratista, se demanda a la aseguradora directamente y la aseguradora dice: no señor, usted me tiene que llamar en garantía porque si no, no quedo vinculado al pacto arbitral. ¿Por qué? Porque la norma pareciera condicionar la vinculación al llamamiento en garantía. En mi concepto, la razón de la vinculación al convenio de arbitraje no es por el llamamiento en garantía, y yo creo que la correcta interpretación de la norma no es que esa vinculación se dé por la figura procesal del llamamiento en garantía, esa vinculación al pacto arbitral, sino se da por el hecho de garantizar un contrato que tiene cláusula arbitral. Y en el momento en que se garantiza el contrato que tiene cláusula arbitral, yo estoy aceptando como garante, por virtud de este parágrafo del artículo 37, que me va a tocar ir al arbitraje, bien sea porque me llaman en garantía al arbitraje o bien sea porque me demandaron directamente en conjunto con el contratista, obviamente, porque la cláusula arbitral está en el contrato principal, no en el accesorio. Y aquí tengo una discusión con mucho cariño con el doctor Cárdenas, y es que yo sostengo que esa es una norma que, si además se mejora la redacción, es una norma de orden público. El doctor Cárdenas se estresa porque dice que están haciendo obligatorio el arbitraje. Yo no creo que se esté haciendo obligatorio el arbitraje ahí, porque la ley no es que le esté diciendo a los garantes, cada vez que usted expide una garantía, le toca ir a arbitraje. No, está diciendo, cuando usted decida garantizar un contrato que tiene una cláusula arbitral, usted queda vinculado a ella. Luego, la voluntad de adherirse al al convenio de arbitraje se da por el hecho de que yo garantice el contrato principal.
Entonces, no es que estemos obligando a los garantes, se llame aseguradores, fiadores, lo que ustedes quieran, no es que los estemos obligando a comparecer a arbitraje, porque les estamos dando la posibilidad de decir no garantizo. Y entonces, como no garantizo, pues me voy, no voy a ir al arbitraje. En el sector asegurador hoy en día hay pólizas que tienen cláusulas que dicen que no se adhieren o que no se acogen al parágrafo del artículo 37. Para mí esas cláusulas son ilegales. Y son ilegales porque yo insisto que esto es una norma de orden público. ¿Por qué? Porque es una norma procesal, no es una norma sustancial. ¿Y por qué? Aquí vamos a hacer una breve mención a la sentencia, creo que es la 170 de la Corte Constitucional. En esa sentencia la Corte Constitucional, analizando esto, hizo un obiter, porque es un obiter, no hace parte de la decisión de constitucionalidad, y dijo que eso era una norma sustancial, pero lo dijo como un obiter, no lo dijo como parte de la sentencia. ¿Y qué ocurre? Que si uno mira la norma no es una norma sustancial, porque la norma no está modificando, ni creando, ni extinguiendo ningún derecho. La norma lo único que está haciendo es diciendo la forma en que se va a reclamar un derecho cuando se llama un garante de un contrato que tiene cláusula arbitral. Por lo tanto, es una norma procesal y en consecuencia le aplicamos las reglas de la 153 del 87 y entonces se hace obligatoria. Porque también ha habido casos en que los garantes dicen, no, es que el contrato se expidió antes de la 1563 y entonces yo no estoy cobijado por la 1563. No, sí está cobijado por la 1563 porque es una norma procesal. Y entonces la inquietud que el doctor Cárdenas me ha expresado sobre ese tema de que estamos haciendo arbitrajes obligatorios, para mí no existe. ¿Por qué no existe? Porque es una norma procesal en la que se le está dando al garante la posibilidad de escoger si quiere o no meterse en una relación que va a terminar en arbitraje. Pero no le están diciendo a los garantes, siempre van a ir a arbitraje, no, si usted no quiere no vaya. Entonces, en ese sentido, yo considero que la correcta interpretación de la norma del parágrafo es: señor, en el momento en que usted garantiza el contrato, tiene que ir a arbitraje. No queda condicionado eso al llamamiento en garantía y adicionalmente para mí es una norma de orden público. La norma, yo creo que en este momento, tal y como está planteada, pues no tiene lamentablemente una interpretación distinta de la del llamamiento en garantía. Porque es que cuando la norma te dice a ti, cuando se llame en garantía a una persona, te está cerrando el espectro a la figura del llamamiento en garantía. Claro, no estoy de acuerdo con el planteamiento, considero que la norma debe reformarse, aquí pues la cuña para la comisión que está haciendo la revisión de la norma, debe reformarse para que tenga el entendido que Antonio nos ha presentado. Y digamos, me parece que la norma es absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque esta práctica que tú nos evidencias de que ya están estableciendo cláusulas diciendo pacto en contrario del parágrafo, pues deja clarísimamente la voluntad de las compañías de seguros. Entonces, señora compañía de seguros, si usted no quiere pacto arbitral, pues no garantice ese contrato o pida que en el contrato quiten el pacto, ¿sí? Pero yo sí creo que no es que se esté interpretando mal la norma, es que la norma quedó mal redactada. Sobre el tema de las pruebas de oficio, pues la ley dice que el juez puede decretar pruebas hasta antes de fallar. Yo siempre he querido que esa norma dijera que el juez puede decretar pruebas de oficio a más tardar antes de que se presenten alegatos de conclusión. En lo personal, la invitación que yo hago es que los jueces o los árbitros revisen muy bien qué pruebas consideran necesarias para ellos, para buscar la verdad real, pero háganlo antes de escuchar los alegatos, porque después de los alegatos, así puede ser legítima y no vinculada con mejorarle la plana a una parte, puede sonar incómodo. Y sobre el tema del llamamiento en garantía y la presencia de las aseguradoras, yo siempre le he dicho, Antonio, que la comisión redactora nos chivió en un laudo en que intervenimos en vigencia del estatuto anterior, alrededor del cual estoy convencido que allí no era necesaria la adición del tercero, pero se dijo, bueno, y si fuera necesaria, y planteamos el tema que está en algunas leyes como la ley peruana de arbitraje, que habla de la vinculación de terceros no suscriptores del pacto, aplicando simple y llanamente el principio de la buena fe.
Tú nos mencionabas un caso y es que se marca una diferencia en algunos conflictos cuando al haber pacto arbitral irían a tribunales de arbitramiento y serían públicos, o cuando no estarían en la justicia del Estado pero en la justicia ordinaria. Cuando nos planteabas un caso, me parece, digamos, que sería interesante en 2 minuticos que le hicieras al auditorio esa referencia. ¿Por qué? Porque me parece que más que aclarar, complica aún más el panorama. El Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo excepciona, quiero decir, no siempre en la jurisdicción contenciosa administrativa no son de recibo todas las demandas en que intervenga una entidad pública. Hay casos de excepción, creo que están tal vez en el artículo 105 del CEPACA, que advierte que no son de competencia de la jurisdicción contenciosa administrativa las controversias vinculadas y en que intervengan entidades públicas que compiten con particulares, como entidades financieras, como compañías de seguros, siempre y cuando la controversia se refiere al ejercicio de esas actividades. En ese caso la competencia es del juez civil de circuito, no de la jurisdicción contenciosa administrativa por intermedio del tribunal administrativo. Pero ese mismo caso, si hay una entidad pública, es arbitraje público por el solo hecho de haber entidad pública. Eso es una curiosidad, y eso pues genera una serie de consecuencias como las que mencioné al comienzo, como la intervención de la agencia, como la intervención del Ministerio Público, como la competencia para conocer de la anulación, que sería distinta si el asunto no tuviera pacto arbitral. Es solamente una curiosidad. Bueno, entonces vamos a abrir un poquito el micrófono para el público, insisto, para preguntas, para observaciones. La única duda que a mí me genera, y ustedes hicieron referencia a la cláusula compromisoria, ¿qué pasa si el garante tiene que garantizar un compromiso? No lo conoció previamente, porque el compromiso se celebra después de haber celebrado el contrato. ¿Ahí también tiene que garantizar las obligaciones? Yo pensaría que en ese caso no, porque yo creo que el problema ahí es que la adhesión al pacto arbitral se da por el hecho de la constitución del otorgamiento de la garantía, cuando yo previamente conozco que hay un convenio de arbitraje en el contrato principal. En el momento en que después las partes, ellas, en su autonomía de la voluntad, decían pactar un compromiso sin considerar al garante, me parece que no podría aplicarse el principio que hemos expuesto en este caso. Gracias. Esta es una pregunta como más bien general, de pronto más para el doctor Juan Pablo que para el panel, pero probablemente para el panel. ¿En qué es en lo que está el proyecto de reforma y dónde? En el proyecto de reforma de la justicia, lo comprará la doctora Margarita Cabello, hay proyecto de reforma del reglamento arbitral. ¿Qué de esto se puede solucionar? Porque creo que también está corriendo un proyecto de reforma del reglamento arbitral. Habría unas cosas que son más de reglamento que de normas jurídicas. Bueno, no quiero aburrirnos porque esto es media hora. En punto concreto a la inquietud que señala Antonio, y él estaba en esa reunión, como lo dijo muy claramente Antonio, se corrige ese error, porque es un error. Esa norma parece que la redactó alguien que no tenía la menor idea de que estaba regulando realmente. Esa norma se corrige quitándole la primera parte, cuando se llame en garantía, y deja básicamente el texto como está en la segunda parte, y se hacen otras reglas. Por ejemplo, la otra propuesta que hay es en el tema de la reforma a la demanda. La conclusión, después de muchas discusiones, es que la reforma a la demanda es un instrumento muy valioso, precisamente por eso el Código General de Procesos lo mantiene, no es accidental, es que realmente en el desarrollo de un proceso puede ser necesario, como lo decían los expositores, reformar la demanda. Entonces la reforma de demanda se mantiene, pero se toma un criterio muy interesante que es el del CEPACA, que ustedes saben que el CEPACA limita la oportunidad para reformar la demanda de una manera muy precisa después del vencimiento del término para contestar. Entonces lo que se hace es tomar un criterio similar y fijar un parámetro mucho más limitado de la reforma de la demanda, incluso aclarando que algo que ya se desprende del Código General del Proceso, que ya no existe sustitución y que si alguien sustituye, lo que está es reformando. El que pretende sustituir antes de admitir está reformando, ya gastó su tiro, por así decirlo. Ese es el punto. Se hacen muchas otras sugerencias
ese proyecto, sin duda, el Ministerio apenas tenga definido qué quiere hacer, lo va a socializar, porque la idea del Ministerio es socializarlo en todo el país, no solamente en Bogotá, ni más faltaba. Entonces, este es un insumo que se le entrega al Ministerio, pero el Ministerio es el que define cómo debe quedar el proyecto y lo va a compartir con todo el mundo. Muchas de esas ideas, y vale la pena señalarlo, están tomadas de un trabajo que se hizo en la Cámara de Comercio de Bogotá, con muchos de ustedes, los secretarios participaron activamente, de reforma al reglamento. Entonces hay muchas ideas de esa reforma al reglamento que se están convirtiendo en normas legales o propuestas de normas legales. Entonces hay que agradecerle a los secretarios del centro que trabajaron durante varios meses haciendo propuestas de reforma y ajustes a los reglamentos que han servido de elementos para este efecto. Y como Antonio me regañó, entonces yo quiero, sobre el tema que a Antonio le encanta, porque como lo decía Roberto, Antonio y Roberto son los papás de la criatura, yo creo que alguien les oyó el cuento a ustedes, no que ustedes lo escribieron, sino que alguien les oyó el cuento y les pareció al que lo oyó que había que ponerlo en la ley. Yo creo eso. O sea, ellos son padres que no han reconocido su criatura porque esa criatura es un poco, le quedó mal al que la escribió, pero no era Antonio ni Roberto, porque ellos sí lo habían escrito bien, estoy seguro. Pero ahí sí quiero señalar, como frente a lo que decía Antonio, dos cosas. Una, sí estoy en desacuerdo con Antonio, yo sí creo que uno puede pactar que no queda vinculado el garante por el pacto arbitral. ¿Por qué? Porque me parece que es un problema de autonomía privada. Cuando uno contrata, uno no solamente es libre de contratar o no, sino también de definir el alcance del contrato. Y el garante puede definir el riesgo que asume, como en las pólizas. El asegurador no está obligado a garantizar el contrato como se lo plantean, él puede definir el alcance del riesgo y ese es un principio esencial en materia de seguros. Verá el riesgo, ese es parte del contrato, aquí también puede haber un riesgo para él. Entonces, eso es algo que es esencial al contrato y en el seguro es, creo que el punto de partida de los seguros. Uno habla con un asegurador y el asegurador siempre dice, es que yo defino mi riesgo, eso es esencial, aquí nadie me puede cambiar el riesgo. Bueno, sabemos que hay sentencias de la Corte que parece que van un poquito más allá a veces, pero en principio es una decisión del asegurador, es un problema de autonomía privada. Y porque en ese punto me parece, no comparto la tesis de Antonio, me parece que realmente la norma es de carácter sustancial, no es de carácter procesal. Y es por eso que yo entiendo que la Corte Constitucional, en esa sentencia, cuando declara la norma constitucional, parte desde que hay un consentimiento tácito, de que si el asegurador garantizó ese contrato y no dijo nada, es porque aceptó el pacto arbitral. Luego, la conclusión que la Corte incluye en la sentencia que Antonio señala, y de pronto tiene razón, pero yo me atrevo a discrepar, que es un obiter dicta. Yo no estoy tan seguro que sea un obiter dicta. Porque fíjense la frase final de la Corte, el último párrafo de la decisión de la Corte. La norma acusada garantiza plenamente que la jurisdicción arbitral se active únicamente por habilitación expresa a las partes. Por ello, si el reconocimiento de la justicia arbitral es el reconocimiento de la decisión libre y voluntaria de las partes contratantes de no acudir al sistema estatal, es la voluntad de las partes la que debe obrar como requisito constitucional para ello. Es decir, en el fondo se funda en la voluntad, la decisión de la Corte. Y por ello yo creo que la referencia que hizo la Corte es parte de su decisión, de que se funda la autonomía privada y no puede entenderse en norma de orden público. Es más, si uno sigue la lógica de Antonio, le puede decir a las entidades públicas, pero señores entidades públicas, ustedes al definir la póliza de cumplimiento que necesitan, pongan eso, que la póliza de cumplimiento no es aceptable si se está renunciando al arbitraje o se está pactando que no hay arbitraje, póngalo, más fácil. El que celebra el contrato pone las condiciones, me decían a mí, para que aceptara la otra parte. Entonces ahí tengo esa amable discrepancia con Antonio. Lo otro que tengo una pequeña discrepancia con Antonio, me va a regañar a Antonio nuevamente, es el tema de las suspensiones. Por una razón sencilla que es esta. Y de pronto para muchos podrá ser un absurdo, pero yo realmente creo que eso es correcto y eso tiene raíces muy antiguas. El árbitro tiene un contrato con las partes. No es un contrato de mandato, que fue la teoría del siglo XIX, pero es un contrato.
Cuando usted lo nombra y usted acepta, es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones. Y si genera derechos y obligaciones, eso impone una serie de deberes. Y yo no me imagino que a una persona le digan, vea, entonces usted me hace la casa, pero yo, ¿sabe qué? Puedo parar el contrato de construcción hasta que yo quiera. No. Inmediatamente el contratista le dice, pero señor, ¿usted me va a tener parado a mí 6 años? Eso no es razonable a la luz de la buena fe. Entonces la suspensión no es simplemente un derecho a las partes, la suspensión es un derecho a las partes, pero enmarcado dentro de un contrato que tiene que tener en cuenta que ahí hay un vínculo entre las dos partes, cada uno de los cuales se obligó, el uno a prestar un servicio, resolver un litigio, el otro a colaborar en eso, pero eso tiene que ser dentro de términos razonables. La norma, aquí hago memoria, no sé si tal vez no hay ninguno, en la comisión esa norma surgió de la propuesta de un abogado de una empresa. Y la propuesta la expresó de esta manera: hay que hacer algo porque los empresarios consideran que el arbitraje se está demorando mucho. Hay que buscar un mecanismo, porque una cosa son los abogados y otra los dueños de la empresa, porque el dueño de la empresa está en manos del abogado, y el abogado suspende. Entonces hay que poner alguna talanquera porque el proceso está demorando mucho. Esa norma no se escribió pensando en los árbitros en su momento, esa norma se escribió pensando en que los empresarios se quejaban de que los arbitrajes se prolongaban en virtud de suspensiones indefinidamente. Ahora, después de que se estableció el límite al número de arbitrajes, la norma empezó a tener un efecto perverso, incluso para el propio sector público, que encuentra que hay un límite al número de arbitrajes, 3 en caso de infraestructura, y puede haber procesos de infraestructura suspendidos durante años. Muchos conocemos procesos suspendidos durante 1 o 2 años, y obviamente ese señor es árbitro en ese proceso y no puede hacer nada. Entonces, un poco la propuesta que se está trabajando es que el límite de suspensiones también opere en la etapa prearbitral. Ahí se va a escandalizar Antonio. Pero que haya límite de suspensiones dentro del proceso y también en la etapa previa. Un límite de suspensiones para que las partes obviamente puedan suspender si es que van a llegar a un acuerdo. Pero es que la verdad, lo que uno ve muchas veces, es que la gente suspende, vamos a negociar, pero pasa como nos pasa en tantas cosas, que uno dice que se va a negociar, pero como tiene la posibilidad de mantener la cosa suspendida indefinidamente, pues no se sienta a negociar ese día, sino ya cuando se va a vencer la suspensión empiezan a acercarse a negociar. Entonces hay esa trampa que tenemos todos, dejar las cosas para último minuto, de no ponernos a arreglar el problema. Entonces hay esa idea. Perdón, doctor que comparto Pablo, con ustedes. Perdón. Una de las cuestiones que discutíamos nosotros en nuestras reuniones previas tenía que ver con que en el tema de suspensiones la norma hizo una mezcla de peras y manzanas que en la práctica se vuelve muy compleja, porque el término del tribunal es un término que está fijado en meses, que se cuenta con base en el calendario, y la suspensión está establecida en días hábiles, y entonces cojo los días hábiles, los convierto a calendario, cojo los calendarios, los convierto a hábiles. Realmente en la práctica, en el manejo del día a día de esa norma no es fácil. Entonces de pronto, si van a trabajar el tema, de pronto que lo regularan todo en manzanas o todo en peras. Sí, y tiene toda la razón la doctora Eugenia, pero la propuesta ya quedó escrita de esa manera. Las suspensiones deben hacerse en días hábiles y se acumulan en días hábiles. O sea, usted puede suspender hasta 120 días hábiles. Cuando usted suspende, usted dice cuántos días hábiles hay suspendidos y entonces eso le permite contar los 120 días hábiles. ¿Me da una réplica de 30 segundos? El problema es que creo que usted y yo partimos de puntos distintos, porque para mí la autonomía de la voluntad se respeta en el momento en que yo como garante decido garantizar un contrato que tiene cláusula arbitral. Y en ese punto se me está respetando la autonomía de la voluntad porque no me están obligando a garantizarlo ni me están obligando a ir al arbitraje. Si yo no quiero ir al arbitraje, yo simplemente digo no garantizo ese contrato. Usted lo ve desde el punto de vista de me están imponiendo un arbitraje, me están limitando la autonomía de la voluntad. Para mí es claro, es que la autonomía de la voluntad no se expresa solamente en la decisión de contratar o no contratar. La autonomía de voluntad tiene siempre varios elementos. Yo decido contratar, yo decido con quién contratar, decido qué quiero contratar, cómo lo hago. Es decir, la autonomía de voluntad no se agota simplemente en el sí o no, sino en un montón de cosas. Pero, y el legislador claro, normalmente las garantiza. Las normas restrictivas de cada aspecto de esa autonomía de voluntad deben ser claras y precisas, pero es un punto de vista mío que yo puedo estar equivocado. Yo tengo un comentario que lo sufro, o más bien lo percibo más cuando soy parte que cuando soy árbitro. Y tiene mucho que ver con lo que dice el doctor Aguilar de por qué los árbitros no son agresivos en tratar de agilizar el proceso antes de la primera audiencia de trámite.
Y no, como lo dice el doctor Pavo, no creo que sea porque piensan que no tienen jurisdicción. Yo lo que percibo cuando soy parte es que los árbitros lo tratan a uno antes de que las partes paguen honorarios y gastos como si fueran sus clientes. Y solamente cuando hay efectivo pago de honorarios y gastos se vuelve uno parte. Y así lo percibo. Y así lo percibo no tanto cuando soy árbitro, porque no actúo así personalmente, pero cuando soy parte lo percibo. El árbitro me está tratando de captar, me está tratando de agradar, no es muy agresivo conmigo, y apenas fracasa la conciliación y pagamos, no, ahí sí se vuelve, pero un hacha. Y ese es un tema que tiene mucho que ver con lo que usted dice, doctora Barraquer, de la voluntad política. Es que así quedó diseñado el estatuto arbitral y así quedó diseñado el proceso arbitral en gran mayoría cuando no es institucional o se usa otro reglamento que no sea necesariamente el general de la Cámara. Y eso me lleva a otro tema que sí creo que va a ser un problema y debe tramitarse en cualquier reforma que se presente, don Juan Pablo, es que así como está diseñado el estatuto arbitral, la figura de la conciliación como está percibida va a fracasar siempre, porque me ha pasado en muchos arbitrajes, cuando soy parte sobre todo, que el árbitro pregunta, bueno, ¿hay ánimo conciliatorio? No, no mucho. Bueno, señora secretaria o señor secretario, dicte el auto de una vez. De puro miedo que ha trabajado 1 año y medio y en la conciliación, chao, te fuiste. O sea, que si hay un acuerdo de voluntades, Juan Pablo, pero es a título gratuito hasta la audiencia de conciliación, más o menos. Y eso, a mi juicio, no ha permitido que los árbitros tengan una determinación muy concreta desde la audiencia de instalación. A mi juicio, esa es mi percepción personal. ¿Qué pasa si en el contrato se dice que se celebra una cláusula arbitral y en ese mismo contrato ambas partes acuerdan que solamente están dispuestas a arbitrar ratione persona una con la otra sin la vinculación de ninguna otra persona, es decir, incluyendo al garante? Si entendemos esta norma como de orden público, aún el acuerdo de voluntades de las partes con el fin de excluir a toda otra persona del pacto estaría llamado a carecer de efectos por estar contrariando una norma procesal de orden público. Mi pregunta sería, si la entendemos así, mi pregunta sería, si las partes expresamente deciden retirar a todo garante del proceso, ¿esta norma entendida como de orden público aún así prevalecería sobre el acuerdo de ambas partes? Yo creo que yo distinguiría entre la norma legal y lo que las partes acuerden, pero en el momento pareciera, o la interpretación que yo daría en un principio es que si definitivamente las partes no quieren que haya un tercero en el proceso arbitral, que me parece difícil que se pueda hacer, pero bueno, no quisieran, no se aplicaría entonces la norma de la ley, simplemente no se aplicaría, no es que se pactara en contra de ella, sino que simplemente no se aplicaría, para mi caso. Cuando hay una voluntad de las partes habilitante hacia el arbitraje, prevalece inclusive sobre las normas de orden público. Entonces, en ese orden de ideas, en el ejemplo o en la postura, en la pregunta que usted nos está haciendo, si las partes hicieran el pacto en los términos en que usted lo está planteando, inclusive ya habría un antecedente jurisprudencial que diría hay que hacer prevalecer la voluntad de las partes, inclusive sobre una norma que sea considerada de orden público. Hace muchos años existió una decisión de un árbitro que no quiso aceptar un llamado en garantía, un llamamiento en garantía, bajo la tesis de que el pacto arbitral es un acuerdo entre nosotros dos y que por qué un tercero va a meterse al proceso. Esa decisión fue objeto de una acción de tutela y la Corte por vía de tutela dijo que el llamado en garantía tenía que ser admitido y la ley retomó esa decisión de tutela porque hay un parágrafo en el artículo 37 que dice en ningún caso las partes o los reglamentos de los centros de arbitraje podrán prohibir la intervención de otras partes o de terceros, es decir, no se puede prohibir que el llamado en garantía llegue al proceso así usted lo haya pactado. Desde mi visión como abogada litigante y no como integrante de tribunal, he encontrado casos en que pueden transcurrir hasta 6 meses con unas consecuencias muy desfavorables para quien demanda respecto de medidas cautelares, porque yo formulo la demanda,
y digamos que hay en el pacto designación de mutuo acuerdo. Le avisan a la contraparte que hay designación de mutuo acuerdo, viene, reclama copia de la demanda, supongamos que es de aquellas demandas donde se puede decretar una medida cautelar como inscripción de demanda, hasta ahí me llegó la medida cautelar, porque entre el momento en que se presenta la demanda y se logra la instalación del tribunal, hay casos en los que pasan 6 hasta 8 meses y no decir más cuando no se logra la designación y el pacto no permitía sorteo y hay que irse ante la jurisdicción ordinaria. Yo pienso que aquí hay dos cosas, parte de lo que Eugenia comentaba, voluntad política. Me ha pasado como integrante del tribunal que el tribunal está conformado y coordinar las agendas para una audiencia de instalación son 3 o 4 meses, que me parece una cosa supremamente abusiva con las partes y más cuando hay medidas cautelares. Y el otro tema, pues que también he advertido en eso, es también como el abuso que las partes tienen en la recusación de árbitros para poder dilatar este punto y evitar que se pueda llegar a audiencia de instalación para admisión de demanda y decisión de medidas cautelares. Entonces yo creo que lo hemos comentado, tal vez en un foro de secretarios, buscar un tribunal de urgencia, de emergencia, como los del derecho internacional, que por lo menos se pronuncie sobre la medida cautelar y pueda asegurar la prueba, la inscripción de la demanda o lo que se requiera, porque sí realmente es un retraso considerable en perjuicio de los intereses generalmente del demandante. El texto que se ha trabajado prevé un término perentorio de 10 días para que el tribunal se instale, a partir del momento en que se agota el tema de nombramiento. O sea, si no les fija el centro y no pueden decir no puedo ese día, no, esa es la fecha. Y tiene solo la posibilidad que da la ley de excusarse dentro de los 3 días y se señala otra fecha. Pues si no fue a la segunda vez, quedó removido. Es decir, ya a los árbitros les va a tocar de verdad buscar cómo atender eso. Y lo otro que se propone hacer es tomar una práctica internacional que utilizan ya muchos centros de arbitraje, y es que la obligación del árbitro no es solamente revelar sus potenciales conflictos, las circunstancias que pueden afectar su imparcialidad e independencia, sino su disponibilidad. Ustedes saben, por ejemplo, que en la CCI al que nombran árbitro le mandan un calendario para que ponga ahí todos los días que ya tiene comprometidos, y eso le pone en conocimiento a las partes. Y de hecho hoy en el mundo pasa en la CCI que hay gente que recusa, vea, el señor está lleno de trabajo, yo no lo quiero de árbitro porque está lleno de trabajo, porque es que ha habido casos, no digo de un país que no es Colombia, otro país latinoamericano, había un árbitro que manejaba más de 120 procesos al tiempo. ¿Cómo puede un señor manejar 120 procesos arbitrales al tiempo? Yo sinceramente no lo consigo posible. Otra cosa es la jurisdicción, pero eso genera las congestiones, pero un árbitro 120 procesos al tiempo. Entonces, eso también se incluye en el proyecto, que haya una obligación de revelar también en materia de disponibilidad. Nosotros tenemos un listado de cosas que se pueden hacer. Hay muchas cosas que los tribunales pueden hacer, pero hay una que yo sí quiero transmitir y compartir, sobre todo para los árbitros. Lo hablábamos aquí hace unos días con los colegas. Mire, el tribunal es el juez, tiene el poder de ordenación y tiene que utilizarlo en ser inteligente en la programación de la práctica de pruebas. Yo sé que es bien interesante comenzar por los testimonios, para ir ambientando cómo es el tema, el alcance del conflicto, pero hay que ser inteligentes en recibir primero las pruebas más complejas. Por ejemplo, si uno se gasta 2 meses recibiendo testimonios, un mes más recibiendo exhibiciones y va pensando en el nombre del perito, de pronto lo posesiona cuando han transcurrido 6 meses y el perito dice necesito 3. El ideal, a mi modo de ver, es comenzar por esas pruebas difíciles. Primero, desde antes de decretar pruebas, tengan en la cabeza el nombre del perito, para que si las partes no lo nombren, quede nombrado en el decreto de pruebas. Que comience él a trabajar, porque la contradicción del dictamen puede ser harto compleja. Las exhibiciones de documentos, que a veces uno piensa que es relativamente sencillo, generan complejidades. La aportación de esos documentos son difíciles. ¿Qué no decir de esas pruebas de examen por parte de peritos y en concurrencia con exhibición documental de medios electrónicos? Entonces,
hay que aprovechar ese poder que tiene el juez para crear esa ordenación, digamos, de una manera mucho más eficiente. Un balance de las personas que han sido apoderados de los demandados y dicen, para yo saber qué árbitro necesito saber cuál es la demanda, porque si no, ¿cómo escojo el árbitro que necesito? Quiero buscar un abogado que sepa como árbitro de ese tema y para eso necesito conocer la demanda. Entonces ese es el interés de los demandados. Y por otro lado, como bien lo nota la doctora Eugenia, está el interés de que la medida cautelar sea efectiva. Puede que no sea el mejor sistema, pero la propuesta es seguir manteniendo el principio de que la demanda se puede conocer, porque hay que tener el derecho de saber para qué me demandan y qué árbitro escojo, y mantener la reserva de la medida cautelar. Pero para medidas cautelares se agregan dos mecanismos que son: uno, se autoriza lo que en el mundo se conoce hoy como árbitro de emergencia. Ustedes saben que es un mecanismo tomado en los reglamentos internacionales en los cuales se puede nombrar por el centro rápidamente un árbitro cuya única función es decretar la medida cautelar. Y esa medida cautelar queda ahí hasta que se instale el tribunal y el tribunal instalado ya decidirá qué pasa con esa medida. Entonces se autoriza eso. Pero dos, porque eso puede no ser efectivo en algunos casos, se prevé que, como pasa en la ley modelo en materia internacional, las partes pueden acudir a los jueces. El juez, que sería normalmente competente para conocer de la controversia, puede, dentro del marco de un arbitraje, decretar medidas cautelares desde el momento que ya se presentó la solicitud de arbitraje, hasta que se instale el tribunal. Entonces, en ese espacio que no hay juez que decida, pues se habilita al juez normalmente competente para que decrete medidas cautelares conforme a las reglas que a él se le aplican. Es decir, si es el juez administrativo, conforme a las reglas del CEPACA; si es el juez civil, conforme a las reglas del Código Penal. Esa es la idea que hay. Obviamente esa idea hay que pulirla más seguramente, pero como dice Eugenia, las medidas cautelares son muy importantes y hay que fortalecerlas. Una recomendación que yo creo que es un tema importante es que la admisión de la demanda y del escrito que la subsana debe ser con un estándar más alto, porque muchas veces lo que uno ve es que se inadmite la demanda, se presenta un escrito y muchos tribunales dicen, pues aceptémoslo, y eso lo único que va a traer es problemas que van a representar mora y problemas a la hora de fallar el negocio. A mí no me parece monstruoso, y es una idea que uno diga, las pruebas que se pretenden, dice el numeral sexto del 82, las pruebas que se pretenden presentar, que uno le diga en ese momento, sírvase presentar las pruebas en debida forma, y con eso, en la primera de trámite, si uno vio que había testimonios mal pedidos, oficios, pues uno niega todo y no le tiene que hacer la tarea a nadie. Esa es una cosa que creo que es muy importante. La labor de admisión tiene que ser juiciosa y sobre todo del escrito que subsana la demanda. Podríamos terminar allí. Muchas gracias, de verdad, excelente intervención.